¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna, ocasión en que estaremos hablando de varios temas. Bueno, uno tiene que ver con la salud pública, en qué condiciones recibe este gobierno la salud pública, lo que tiene que ver con los recursos humanos, lo que tiene que ver con los recursos financieros, las propuestas, esto que se llama salud pública finalmente, ¿verdad? Gloria, ¿cómo estás vos que conoces justamente también, venís de ese campo conociendo lo que es la historia de la salud pública? ¿Qué tal, César? Y también a la audiencia y sobre todo uno viendo el eslogan de este nuevo gobierno, porque por los tiempos aún que tiene, cuando te hablan de Paraguay, de la gente, uno y viendo también los trabajos que se realizan, donde se enfoca mucho en el paraguayo, en la paraguaya, en nuestros compatriotas, y salud es uno de los ejes fundamentales, igual cuando hablamos también de educación. Y creo que se espera mucho en ese sentido, pero por sobre todas las cosas también hay un punto en el cual nosotros los paraguayos tenemos que colaborar, es cuando es el tema de prevención. Bueno, y vamos a estar hablando sobre ese tema ampliamente con el ministro de Salud Pública y también estaremos hablando sobre, bueno, qué es la unidad de gestión del gobierno, esta nueva unidad que se crea con un rango ministerial. Nos estará acompañando el ministro de la Unidad Técnica de Gestión, Hugo Cáceres, también vocero, que también es una nueva modalidad, ¿verdad? Una vocería por área. Y más adelante estaremos hablando sobre esgrima. ¿Esgrima para qué? ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Si es que nos estarán visitando desde el exterior para hablar sobre esta práctica. Ya sin contratiempos, agradecemos el tiempo al ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. Se habla mucho de la salud pública, se habla mucho de este amplia formación que tiene el ministro, de esta agenda tan apretada que tiene y que siempre se está haciendo de tiempo para venir acá o para ir a un hospital, porque también es tan importante los medios, pero qué gusto da cuando como ciudadano vemos que un ministro está recorriendo un hospital o una unidad de salud familiar, por ejemplo. Ministro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gloria y César, por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes. ¿Y qué desafío el suyo, ministro, verdad? Realmente la salud pública es un desafío enorme. Tenemos muchas brechas por empezar a ir cerrando, muchos problemas, muchos frentes, como les decía un poquito fuera de cámara. Y cuando hablamos, por ejemplo, de salud pública y sobre todo lo básico, digamos, todavía estamos en una salud que es curativa, ¿no? Eso va muy relacionado con medicamentos, personal de blanco. ¿Cuál va a ser esa reingeniería? Y obviamente uno no puede dejar de ver el tema de infraestructura. ¿Cuál es el enfoque que se va a dar en esta nueva gestión? Bueno, ya apuntabas con esa introducción, el enfoque principal que nosotros vamos a tener es el de orientar nuestra salud hacia una salud preventiva, pero no solo eso, sino a promover la salud. Y eso implica trabajar arduamente en ese sentido. No se puede descuidar la parte asistencial, pero claramente resulta mucho más eficiente, mucho más productivo y genera un uso mejor de los recursos que siempre son escasos para enfrentar la problemática de salud, el tener ese abordaje. Días pasados he visto y que sería interesante también hablar que las enfermedades que no son contagiosas son los que más muertes de paraguayos hoy están ocasionando. ¿Podría explicarnos y sobre todo cuál es el enfoque que ustedes le van a dar a eso? Claro que sí. Generalmente por una cuestión del impacto y de la cobertura mediática que existe, que es natural, la percepción que uno puede tener es que las enfermedades más acuciantes desde el punto de vista de salud pública son las infecciosas, como por ejemplo el dengue, ¿verdad? O la influenza recientemente. Sin embargo, el porcentaje de muertes es claramente mucho mayor inducido por enfermedades crónicas no infecciosas, como por ejemplo, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas. Esas son las que tienen un impacto mayor. Para darles una idea, muchas veces en un periodo estacional pueden haber unas 9 muertes por dengue en toda una estación y sin embargo se producen 9 muertes por día de este grupo de enfermedades que les había mencionado.
Ministro, un poco además de lo que tiene que ver con la propuesta, con el programa que viene realizando, en este tiempo ya pudo recorrer hospitales, de hecho que usted conoce la salud pública, pero es distinto probablemente cuando uno ya va a recorrer como responsable, ¿verdad? Porque le miran a usted los pacientes, le miran los funcionarios esperando soluciones, ministro. Y después tenemos a esos más pequeñitos, esas unidades de salud familiar también, que por más humildes son tan importantes porque en algunos lugares son finalmente los únicos representantes o los únicos que podrían dar unas respuestas a esa población. ¿Con qué se encuentra? Bueno, realmente, como decía, es fundamental estar cerca de la gente y es fundamental también ir a recorrer estos lugares porque uno aprecia de primera mano las dificultades que tienen, entiende la dinámica de las sociedades, de todos los actores que ahí están. Y como bien decías, en muchas ocasiones, estas unidades de salud familiar a las que pensamos apostar como estrategia marcan la presencia del Estado y la puerta de entrada también potencialmente hacia otros beneficios. Entonces, a partir de allí también los equipos médicos se insertan en la comunidad, parten, llevan los programas del Ministerio de Salud Pública, previenen enfermedades, promueven actividades saludables. Entonces, realmente es vital. Cuando hablamos de inversión también y de prevención en lo que son las vacunas, es también otro desafío de llegar y inmunizar a la población, ¿no? Absolutamente, es muy importante trabajar todavía sobre la conciencia de la gente, sobre la importancia de la vacunación, mejorar nuestros indicadores del porcentaje de personas y de niños sobre todo con las cuales logramos inmunizar. Realmente es clave. Hay zonas también que son particularmente críticas y estratégicas, como las zonas fronterizas, donde frecuentemente tenemos amenazas a veces de otros países, de brotes de enfermedades, y donde realmente la inmunización desde todo punto de vista es una estrategia que debemos fortalecer y hay indicadores que mejorar. Por el otro lado también se habla mucho de hacer trabajos en conjunto, cuando hablamos, por ejemplo, de trasplante, que tiene un impacto mediático porque a veces tocan personas, o sea, niños sobre todo, sí. Y también lo que es este proyecto de ley de Anita. ¿Cómo hacer eso? Y sobre todo que hay capacidad y trabajar con otras instituciones fuera del Ministerio de Salud Pública para lograr el objetivo. Sí, ciertamente. Yo creo que en el área de trasplante es muy importante seguir concienciando acerca de su importancia. Es muy importante que la gente pueda hablar del tema, que se sienta cómoda, que sienta que además esta oportunidad de multiplicar vida no implica no respetar los deseos de las personas, de sus familiares, ¿verdad? Y creo que la posibilidad de un abordaje más costo efectivo para la salud de la gente que tiene estos problemas serios de salud. El trasplante realmente es una puerta de entrada hacia una nueva calidad de vida y a veces hasta de prolongar una vida que podía ir apagándose de otro modo. Ministro, se habla de la digitalización del sistema de salud también. Sí. ¿Qué beneficios esto traería a la población? Bueno, hemos declarado en varias ocasiones que la digitalización del sistema de salud, de información de salud, es fundamental por varios motivos. En primer lugar, lo más palpable para nuestra gente, que lo que podemos ver en el día a día, es que cuando nosotros vamos a un hospital que tiene un sistema informático, es mucho más eficiente, permite que esperemos menos tiempo, permite que la misma cantidad de médicos vea más gente porque son más eficientes. Eso es lo que se palpa enseguida. Desde el punto de vista del Ministerio de Salud y de la gestión del hospital, hace que usemos de mejor manera los medicamentos, que se use de manera más eficiente, que se planifique mejor. Entonces las decisiones que tomamos permiten que seamos más eficientes. Y por otro lado, las políticas de salud se pueden elaborar de una manera mucho más efectiva sobre datos más reales. Otro de los ejes que tiene también salud es el tema de las ambulancias. Sí. Y sobre todo los sistemas que se tienen, por ejemplo, cuando existen pacientes que deben ser trasladados o de un lugar lejano, ir a un hospital, ¿cómo se va a enfocar? Bueno, nosotros vamos a fortalecer el sistema de regulación de esto. Por ello se entiende el sistema que coordina los traslados de pacientes de centros de menor a mayor complejidad o viceversa también el traslado de pacientes hacia centros diagnósticos, por ejemplo, ¿verdad?
Y esto pretendemos que haya centros reguladores en los distintos polos del país. Por ejemplo, existe un polo en la zona del Chaco. Recientemente estuvimos visitando el centro regulador del SEME en ese lugar. Pretendemos que haya lugares similares a nivel de la región oriental también. Y esa regulación, hay que comprender, esa coordinación es un acto médico, ¿verdad? Donde tienen que definir a dónde va a ir el paciente, qué gravedad tiene el paciente, cómo debe ser transportado. Y debe estar totalmente blindado de cualquier influencia que no sea la estrictamente de salud. Ministro, para los que venimos del interior, a veces creemos que, o sea, bueno, yo ya, porque ya tengo cierta edad, ¿verdad? Entonces, a lo mejor cambió las cosas, pero se sigue pensando de que la salud está solamente en Asunción, ¿verdad? ¿Cómo está eso hoy? ¿Cómo está la cuestión de descentralizar la salud? Y porque no implica solamente que tenga que venir el paciente, vienen todos los familiares a veces, y eso hasta a veces termina siendo un problema económico para toda una familia, ministro. Absolutamente. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer una descentralización gradual. Ciertamente existen cuestiones que, por ejemplo, como la compra de medicamentos a gran escala, que debemos seguir centralizando algunos, porque eso nos permite mejores precios. Pero los procesos administrativos, el gerenciamiento local es siempre más eficiente en otros aspectos, como por ejemplo el de combustible, el de alimentos. Y lo que decías, es muy importante evitar el desarraigo de los pacientes, porque eso tiene mucho, además de los costos propiamente, también muchas veces la gente es trasladada hacia la capital con la incertidumbre de si va a tener el servicio para el cual está yendo, ¿verdad? Claro. Y por eso la estrategia de atención primaria de salud que tanto promovemos es fundamental para limitar al máximo la cantidad de gente que deba ir a centros de mayor complejidad. Usted habló, por ejemplo, del Chaco ya, o sea, Sí. a esta altura el Chaco está haciendo, mira, en mucho tiempo por primera vez escucho tanta atención al Chaco, ¿verdad? Porque Sí. hay una deuda histórica de servicios, de atención, y es como que ese gran territorio que nos da tanto, porque finalmente es el polo de desarrollo, de Sí. industria, tenga tan pocos servicios. Así mismo es, César. Yo lo siento así también. Creo que es una población relegada, justamente una población tan pujante, tan estoica, ¿verdad? Que a pesar de todos los obstáculos naturales, de la dispersión enorme que hay en la zona, de las grandes extensiones de terreno, de algunas dificultades propias, aún así han salido adelante. Tiene muchas brechas en el ámbito de salud que nosotros tenemos la obligación moral de empezar a cerrar, de empezar a mejorar. Y hemos tenido unas visitas muy interesantes al Alto Paraguay y también al Chaco Central, donde estamos trabajando con los actores ahí, políticos, sociales y los médicos y el personal de Blanco en general, para poder coordinar acciones que nos permitan tener un plan maestro para mejorar la salud de todo el Chaco. Supongo que la gente que está del otro lado también, que casi el 80% o más seguramente de salud pública es el que asume el tema de atención y entrega de medicamentos. Sabemos de que, bueno, las situaciones económicas que se dan en salud pública, ¿qué se le dice a esa mamá o a ese papá que lleva a sus hijos? Que es una realidad, ¿no? La consulta, la necesidad de medicamentos. Usted mismo habló del gasto de bolsillo, que es una realidad. Supongo que ese es el trabajo que ustedes también están realizando justamente para poner en el centro la persona, ¿no? Es así mismo. Realmente hay indicadores de salud pública que duelen mucho y que nosotros tenemos la obligación de seguir mejorándolos. Se han hecho avances importantes y nosotros tenemos que profundizar esos avances, evitar al máximo lo posible el gasto de bolsillo. Tenemos una responsabilidad de mejorar todo lo que se pueda con la gestión, en tanto seguimos trabajando en la reforma del sistema de salud. Cuando usted habla de reforma del sistema, ¿de qué se trata? Bueno, en términos sencillos, yo creo que la estructura del sistema de salud hace que todos nuestros esfuerzos vayan direccionados a cuerdas paralelas, y eso hace que se dupliquen a veces inversiones,
que servicios no sean eficientes, que se evite la posibilidad de una complementariedad. A veces hay zonas del interior, como mencionaba César, que pueden tener recursos humanos y no infraestructura o equipamiento, y a veces tenemos una mirándose a la otra y no las integramos, pudiendo eso ser en beneficio de toda la población. Bueno, se han hecho ya también avances en eso, nosotros queremos profundizar eso, particularmente con el Instituto de Previsión Social y por qué no con el sector privado también, eventualmente. Estamos viendo esas posibilidades de alianzas a nivel de todo el país. A corto plazo, ministro, ¿qué espera dar como resultados al frente de esta cartera tan importante? Bueno, yo espero, estamos apostando mucho, decíamos antes, a la modernización, a las herramientas informáticas. Queremos empezar a mostrar señales de cómo esa apuesta es realmente la más válida, mejorar eso. Queremos también trabajar intensamente sobre el mejoramiento de las unidades de salud familiar. Tenemos una dificultad grande que estas 800 unidades de salud familiar que tenemos, casi el 80% se encuentran en mal estado. Entonces, para poder crecer hacia casi el doble de lo que necesitamos, porque hoy con esas 800 tenemos un 40% más o menos de cobertura, para poder seguir creciendo tenemos que tener primero bien fortalecidas las que ya tenemos y eventualmente tratar de ir cerrando esa brecha de necesidad. En 5 años, ministro, cuando le acompañe cuando diga misión cumplida, ¿cómo espera entregar la cartera en 5 años? Si nos proyectamos en 5 años. Sí. Bueno, espero tener las bases, los cimientos de un sistema de salud en franco progreso hacia una reforma. Espero tener una cobertura de atención primaria de salud mucho más extensa y cercana al doble de lo que tenemos hoy. Espero tener una oferta de camas para nuestra gente que sea mucho mejor de la que tenemos hoy. Y espero que la gente se sienta identificada con su salud pública y que seguramente tendremos todavía muchas falencias y muchas debilidades, pero que sea capaz de identificarse con su salud pública y también de ver algunos beneficios francos, ¿verdad? Dicho esto, ¿cuál es el atraso? O sea, ¿podemos hablar en tiempos, en algún proceso que dejó que esta salud pública paraguaya no creciera, ministro, o de un atraso que no dejó, o que se estancara en algún lugar? Bueno, yo creo que hay una multitud de factores. En primer lugar, mencionaba antes que el diseño que tiene el sistema de salud actual conspira para que uno pueda tener los progresos que necesitamos. Por otro lado, existe un elemento que no puede ser despreciado y que es el financiamiento, ¿verdad? Necesitamos realmente financiar las inversiones que hacemos en salud. Realmente un presupuesto que históricamente se incrementa sin otros elementos de juicio y sin análisis más verdaderos y sinceros, hace que sea siempre insuficiente, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que demostrar mejorías en la gestión, ¿verdad? ¿Se tienen números con respecto a inversión per cápita en salud? Sí, hay algunas inversiones. Por ejemplo, la salud pública invierte casi menos de $200 per cápita en general. El Instituto de Previsión Social aproximadamente unos 400, y hay un cierto sector, digamos, del funcionariado público en los cuales eso está por arriba de $1.000. Son aquellos que, por ejemplo, tienen seguros privados, ¿verdad? Entonces hay una inequidad en ese aspecto, hay problemas de acceso a la salud, problemas de cobertura también, así que realmente hay muchos frentes en los cuales trabajar. Y una inequidad porque finalmente el mismo médico que a veces atiende en la salud privada está en la pública. O sea, ese es idealmente el pluriempleo debería estar fuera de esto, ¿verdad? Lo ideal sería que un médico tenga el 100% de su atención destinada a un lugar de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, esa es una realidad que hay que administrar, ¿verdad? Y bueno, queremos devolverle el respaldo también
jerarquizar un poco la tarea del funcionario de salud pública. Volviendo un poquitito a lo que es la inversión, ese es el gran desafío finalmente, o sea, de aquí a 5 años, es decir, hemos iniciado $200 por persona, ahí es donde se ve también como resultado, ¿no? Claro, es indudable, es muy importante el apoyo en ese sentido. Nosotros venimos trabajando coordinadamente con el equipo económico, tratando de poner en el presupuesto lo que tanto el señor presidente ha declarado que es el énfasis que él quiere dar en su gobierno a educación y salud. Y lo venimos haciendo gradualmente dentro de cierta responsabilidad que en el marco de las leyes también, pero el presupuesto que proyectamos para el año que viene, que va a ser discutido en el Parlamento, es coherente con la estrategia de atención primaria de salud que promovemos y con la necesidad de reforzar también las redes y trabajar sobre nuestros hospitales, ¿no? Es verdad que en ciertos lugares de la unidad de salud familiar que puede haber muchos cambios, pero menos el médico, que hay un empoderamiento de la comunidad. Sí, es ciertamente. De hecho, la filosofía de las unidades de salud familiar es que estén inmersas dentro de la comunidad, ¿verdad? Que conozcan a la gente que está en esa comunidad, que prevengan enfermedades, inclusive que promuevan salud, ¿verdad? O sea, entonces, antes de que consulten, tenemos que ir a enfrentar ya los potenciales riesgos en salud. Bueno, realmente un placer hablar, ministro, sobre todo este desafío, ¿verdad? Esta proyección que hay, que es importante, fundamentalmente, insisto, en que por más que se encuentre con dificultades, yo sé que la gente está contenta de recibir la visita del ministro, aunque sea para hacer un chequeo, ¿verdad? Y en todo caso, a partir de allí buscar las soluciones. Así es, esa es la indicación del señor presidente, quiere que estemos cerca de la gente, palpar las necesidades, hacer los relevamientos y bueno, y trabajar arduamente en buscar soluciones. ¿Qué le pide la gente cuando usted se va y está en contacto con el usuario, el paciente? ¿Qué es lo que más le reclaman? Y bueno, lo que más reclaman es muchas veces tener cerca al médico, que no falten los medicamentos, tener un servicio, tener presencia de sus autoridades. Bueno, ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Realmente un placer hablar sobre salud pública, un tema tan, bueno, un desafío, ¿verdad? Un desafío, pero que obviamente con esto que decía el ministro de acercarlo a la gente, va a ir encontrando las soluciones. Estamos aquí en tribuna, en instante estamos hablando también con el ministro secretario ejecutivo de la Unidad Técnica de Gestión para hablar sobre en qué consiste esta unidad y el desafío de habilitar nuevamente la gestión de la vocería en el gobierno. Ya volvemos luego de una brevísima pausa.